Buenas tardes. Es momento de presentar el proyecto final para mi evaluación de el tercer módulo. En esta ocasión me toca hablar acerca de todo lo que aprendí durante el curso. Podría extenderme quizás hasta no sé cuánto tiempo. Tenemos un tiempo limitado y bueno, comenzaré por decir que el curso me pareció completamente fuera de mis expectativas. Está muchísimo más amplio. Yo entré con una idea errada de lo que era la geriatría y mucho más de la gerontología. Hoy, después de estos meses de estar dedicándonos a prepararnos y estudiar de qué se trata tal cual, entiendo perfectamente la diferencia entre gerontología y geriatría. Este módulo en especial me ayudó mucho porque encontré términos, definiciones que a mi preparación profesional han servido mucho más y van a servir muchísimo más. No hay un tema en específico en el que yo diga, ay, este es el que más me interesa. Es todo, es englobar todo. Desde comenzar por el envejecimiento exitoso, definirlo, con cuánto tiempo de anticipación nos tenemos que preparar para él, encontrar los tipos de envejecimiento que existen, saber cómo podemos tener el envejecimiento como proceso individual, cómo no podemos ir englobando a todos los adultos mayores en un estándar. Del mismo modo que tenemos que mejorar nuestra cultura del envejecimiento, puesto que en México no la hay. Nosotros como preparadores profesionales, en mi caso en el área de la enfermería, en el área de la salud, no tenemos esa cultura como tal. Tenemos muchos compañeros, colegas dedicándose a la neonatología, a la perinatología, a la pediatría, a la enfermería quirúrgica, pero muy pocos estamos enfocados a la geriatría. En general, no es agradable, según la experiencia de algunos, el trabajar con adultos mayores. Iba a decir la palabra viejitos o abuelitos, pero es parte de lo que aprendí durante nuestro curso. El quitarnos este término para ellos. Son adultos mayores que nos merecen todo el respeto, que nos merecen toda la admiración y que como tal deben ser llamados por su nombre completo, no por sus diminutivos, a menos que sean un familiar cercano nuestro. Tenemos que quitarnos de la mente el verlos como personas indefensas, como niños, como que están en su segunda o tercera infancia, porque eso es mentira. Cuando los vemos trabajar, cuando los vemos que son útiles a la sociedad, útiles para ellos mismos, tenemos que darnos cuenta de lo que estamos desperdiciando en cuanto a conocimientos, experiencia, sabiduría y demás. Otro ejemplo de que nos falta mucha cultura es que a los 60 años te jubilan, pero desde los 35 o 40 ya no sirves como personal funcional para una empresa, para una institución. El motivo lo desconozco, pero ya estás obsoleto para ellos para trabajar desde ese momento. Nuestros estereotipos hay de diferentes visiones, positivos y negativos. En este sentido encontramos esa sabiduría, esa parte de que un abuelito puede ser tierno, de que pueden oler rico,
de que son muy amorosos y tienen mucho por compartirnos en cuanto a sus experiencias. Y en la parte negativa los estigmatizamos en esa parte de que son gruñones, de que son malos, de que son negativos, de que se comportan como niños, de que ya huelen feo porque tienen algún tipo de incontinencia, de que siempre están enfermos, lejos de valorar todo lo que ellos podrían darnos o hacer por nosotros. A partir de este punto yo entiendo muchas situaciones que puedo y no puedo cambiar desde ahora a mi edad. Y también de que puedo empezar a trabajar con mis pacientes, familia, amigos, etcétera, desde una etapa más temprana para ayudarlos a tener una mejor calidad de envejecimiento. Encontramos también en la parte del duelo, entendí muchísimas cosas. Para empezar, cómo se viven las etapas del duelo. De hecho, de aquí parto a tomar un diplomado que me ayude a afrontar esa parte. Es decir, en tanatología, puesto que para mí es muy difícil afrontar una pérdida. Esta parte del duelo, sus etapas, yo no sé llevarla desde un objeto, desde una persona, una amistad, mucho menos con una familia, un familiar, muy cercano. Es muy complejo para mí. Entonces me pongo en los zapatos de ellos, que están cada vez más temerosos, porque saben que se acercan más a su momento de partir. O cómo les puede llegar a doler la pérdida de su amigo, de su esposa, de su esposo, de su hijo, porque incluso nos han tocado casos en los que el adulto mayor llega a perder a su hijo y son pérdidas de las que definitivamente no se pueden levantar. Encontramos también muchísimos rituales para aprender a manejar este tipo de emociones y sentimientos. Creo que esto viene correlacionado con la espiritualidad que muchas veces entre más edad tenemos, más vamos adquiriendo. Lejos de llamar a la espiritualidad religión, catolicismo, testigos, etc., creo que tiene mucho que ver el cómo afrontar un buen morir, una buena etapa de duelo, acompañada de un profesional en este sentido. También me gustaría tocar el tema acerca de la afectividad, que es otra parte muy importante. El círculo social que rodea al adulto mayor, el soporte emocional, muchas veces no es solo la familia cercana. Hemos encontrado casos en donde el soporte emocional lo brindan los nietos, lo brindan los amigos, lo brindan vínculos afectivos que se van creando fuera de la familia, puesto que los cuidadores primarios o secundarios llegan a tener cierto nivel de hartazgo por el constante contacto con ellos, el estarse manteniendo todo el tiempo, verse todo el tiempo, soportar crisis, todo el tiempo soportar berrinches o momentos de frustración de ellos, llega a desgastar la relación emocional y dejan de ser el círculo afectivo de primera instancia. Para poder valorar esto conocimos algunas escalas que son muy buenas para hacer una valoración de cada uno de nuestros pacientes. También encontramos la intervención de trabajo social, que en este caso no lo vimos tal cual,
pero a mí me agradó mucho más la perspectiva desde donde nosotros abordamos el tema, puesto que en el grupo había una variedad de profesionistas que jamás me imaginé llegar a encontrar en ellos. Desde mi perspectiva del área de enfermería, me deja mucho aprendizaje el tema acerca de los modelos de atención. También era una parte que yo desconocía. Me deja mucho aprendizaje el desde dónde vamos a nosotros a manejar nuestra intervención, los tipos que podemos hacer, si la vamos a priorizar, en qué aspectos la vamos a priorizar, si nuestra intervención puede o no puede ser directa, si la vamos a dar nosotros o si nos vamos a enfocar en algún otro compañero, colega que nos pueda apoyar. Entonces vamos a intervenir desde diferentes aspectos, que puede ser el social, el individual, el familiar, y también entramos en este mismo punto, con la multidisciplinaridad, la interdisciplinaridad y el otro tema, olvidé el nombre por el momento. Bueno, la cuestión es que nosotros vamos a poder, en la interdisciplinaridad, nosotros vamos a poder tener acceso desde el conocimiento que tenemos en diferentes áreas, ya sea el tema psicológico, el tema de salud, el tema emocional. Había compañeros que tenían conocimientos sobre el tema holístico. Entonces tenemos que enfocar todos nuestros conocimientos para volcarnos en nuestros pacientes, en nuestros adultos mayores, y saber cómo podemos intervenir hasta cierto punto. Debemos también tener muy en cuenta el punto, el parteaguas, hasta donde nosotros podemos llegar, y entonces necesitamos pedir el apoyo de nuestros compañeros ya de fuera, con una interconsulta, cediéndoles el paciente, cediéndoles el momento. Debemos también saber con qué profesional debemos enviarlos. Podríamos canalizarlos con el geriatra, con el psicólogo, con el psiquiatra o con el tanatólogo. En fin, hay una gama bastante extensa acerca de las personas que pueden llegar a apoyarnos en estos temas. De ahí nos movemos en ese mismo sentido de la multidisciplinaridad, hacia la gerontología social y política, que fue otro tema bastante importante, y que además, desde mi perspectiva, abre el panorama para poder brindar mucho más ayuda, para que mi área laboral también se abre y para que podamos iniciar con propuestas que puedan marcar una diferencia en el antes y el después. Tenemos mucho trabajo pendiente. En Puebla, yo soy de Puebla, no tenemos un departamento por lo menos muy conocido de geriatría. Contamos con la Casa del Agüe, que es la casa que el gobierno nos proporciona para llevar a nuestros adultos mayores, y tenemos diferentes asilos que apoyan, pero son de calidad privada. A mí lo que me interesó bastante en este sentido es que podríamos hacer una especie de Casa del Agüe o casa de asistencia de día para nuestros adultos mayores en diferentes localidades, y podríamos ampliar nuestra área de servicio y expandirnos para poder apoyar a más gente, y quizás en más comunidades, porque todo esto está centrado en la ciudad. Entonces, por la misma cultura que tenemos, muchas veces nos cuesta un poco de trabajo que nuestros pacientitos
acepten llegar a ese tipo de estancias. Y por otro lado, los lugares particulares de repente tienen costos exorbitantes que exceden la capacidad de cada uno para poder llegar a ese lugar. Y pues por último me gustaría hacer hincapié en el tema que vimos la semana pasada, que pues ya fue el último. La espiritualidad, desde mi punto de vista, es un tema complejo, polémico. En el curso en el grupo se dio el debate. Mi abuelita solía decir, en la mesa no se habla ni de política, ni de religión, ni de fútbol, porque precisamente generaba una serie de conflictos entre la propia familia. Sin embargo, creo que es muy importante mencionar que en varios lugares ya manejamos la espiritualidad muy lejos de la religión. Y la espiritualidad la dedicamos a encomendarnos, a creer, a tener fe en algo, algún ser superior sin ponerle nombre. Podemos tener ese acercamiento, podemos tener ese diálogo interno, podemos pedir, podemos tener simplemente esa parte de creer que todo va a estar bien, y eso nos ayuda como seres humanos a descansar un poco de nuestros conflictos emocionales que tenemos en ciertas etapas, en ciertas crisis, porque generalmente es cuando se llega a buscar este tipo de ayuda. Hablando del adulto mayor, es muchísimo más entendible que ellos necesiten un poder superior, un ser humano, un ser superior, algo que les brinde un poco más de fe, porque ya lo mencionaba antes, ellos tienen muchísimos temores. Si bien es de que les da miedo que no lleguen a despertar, les da miedo tener algún problema psicológico, les da miedo tener alguna enfermedad, les da miedo perder a algún familiar. O sea, ellos son personas llenas de miedo. Entonces, todo esto podríamos llegar a aligerarlo brindando todo nuestro servicio desde un abanico de opciones bastante amplio, como empezar a manejarles alguna actividad física, alguna actividad que nos ayude a ejercitar fuerza, mente, cuerpo, espíritu. En fin, es un tema bastante amplio que nos da para trabajar infinitamente en pro de mejorar nuestros servicios y la calidad de vida de nuestros adultos mayores. Para finalizar, me gustaría hacer mención de que este señor de aquí ha sido mi inspiración. Yo estoy en esto gracias a él. Él es mi abuelo. Él está a días de cumplir los 89 años. Después de un tiempo de estar con él, acompañándolo, me convertí en el respaldo de su cuidador primario y hemos visto bastante mejoría en su situación de salud. Él todavía no es paciente renal, sin embargo, sus riñones están bastante deteriorados y a través del cuidado necesario hemos llegado a recuperar su función renal en cantidades significativas para su estado de salud. Es un gran trabajo ver cómo mi tía se cansa, se estresa, cómo su círculo cercano de repente llega a estar agotado por esta constante situación de tener que atenderlo, que de momento yo me vi interesada en ayudar a que ella se cuidara sin saber que estaba haciendo esta labor geriátrica tal cual.
Me enamoré de esto, me enamoré del tipo de atención que podemos darles, me enamoré de todo lo que enfoca, de todo lo que se enfoca y de todo lo que abarca el cuidado hacia ellos. Me doy cuenta que me encanta escuchar sus historias, me encanta estar cerca de él y me encanta verlo, escucharlo cantar, oír contarnos anécdotas o la experiencia que ha tenido en la vida. Entonces, cierro mi video con esta parte de enfocarme, gracias a nuestro curso, a partir de él y en adelante, de ayudarlos a vivir una mejor calidad de vida y de que su envejecimiento sea lo más sano, lo más saludable o en su defecto, en el caso de él, tenga una mejor calidad de vida posible. Espero haber cubierto todos los requisitos y no excederme tanto en mi tiempo. Y me despido no sin antes agradecer a los 3 profesores que intervinieron en esto y al profesor Basilio, que es el responsable de nuestro tercer módulo. Muchas gracias y nos vemos pronto.